las dos figuras y de este pica-pica, este tapeo de elementos de los trabajos de Jane Jacobs y de Saskia Sassen, yo volvería, y así lo apuntaré en la pizarra para no perder el norte del debate, volvería a analizar o a abrir el debate sobre cómo encontramos a partir de estas figuras ejes claves del presente, del debate de ahora, del momento, del presente, no, ni del pasado ni del futuro, sino del hoy mismo. Esto de si esos procesos bottom-up, bueno, desde abajo, desde arriba, todavía son claves importantes de analizar. Este sería un debate. Sobre ese el debate del género es todavía un debate clave en la ciudad y en los barrios. Bueno, que no he acabado de decir todos los ejemplos, pero Jane Jacobs tiene muchos ejemplos de ellos, porque a ella la acusaban en la municipalidad le llamaban la ama de casa o la madre. Nunca la llamaban como una activista o como una periodista en un mundo tan masculinizado en lo que era el diseño de las políticas de la ciudad. Entonces ella veía todo el tema cuando hemos dicho que veía todo el tema de la ciudad desde abajo, ella analizaba los parques, incluso te decía por qué el uso de los parques es diferente dependiendo de clase social. Decía, las madres de la clase social utilizan el parque trabajadora entre 4 y 5, porque tienen que ir a hacer la comida para sus maridos que se levantan muy pronto. En cambio, de las clases, de las white collars, clases medias, utilizan el parque de 5 a 6. Bueno, es para decirlo un ejemplo muy claro como ella empezó a ver todas esas dinámicas también de lo que era el espacio urbano visto con ojos de mujer que nunca se había desvelado anteriormente. O sea que sigo con los ejes claves: bottom-up process, y acabo género, idiotez, lo uso de ella, la palabra, la idiotez de los técnicos, porque no saben ver cómo va la vida y lo ven todo desde otro lado, para decirlo rápido. La diversidad, cómo hay que entender la diversidad de la ciudad, la diversidad a todos los niveles, a todos los sectores, y cómo todo eso se analiza en red. La ecología, ella ya se interesa por la polución y por el derecho del caminante en la ciudad, cuando pensáis que es la época del automóvil, ¿no? La idea de la comunidad, cómo todavía el concepto de comunidad sigue, y lo comunitario perviviendo todavía hoy en todos estos debates. La idea de la complejidad, cómo ante el caos nos encontramos con estas complejidades urbanas que crean un todo que parece tener un sentido, que no es tan caótico en el final. La idea de esta complejidad o de red compleja, ¿no? Cómo los barrios funcionan no aislados en sí mismos, sino que son importantes respecto al otro barrio. Están todo con cómo la ciudad representa esta interconexión compleja del todo en el vivir. Y el último punto, que sería más tocando a los trabajos de Saskia, sobre esta idea del activismo global y cómo el contexto de lo global y lo local nos hace pensar en cómo podemos actuar. Bueno, que vosotros lo sabéis muy bien y lo habéis estado haciendo durante 30 años, pero volver al debate, cómo actuar en esta escala desde el vecindario, desde la relación vecinal del día a día. Y sin más, pasamos ya Muchas gracias, Natalia. Gracias. Muy bien. Saskia, sí, usted cuando ve la ciudad, sí, lleva un tiempo aquí en Fantástico. Málaga, unas horas, sí. o cualquier otra ciudad, ¿usted qué ve? Bueno, ahora lo que me viene a mente inmediatamente como respuesta eran las mujeres. Tapa. Me han dicho que ha bailado usted y lo ha dado todo también.
y yo no puedo resistir. O sea, espero que no haya sido... Yo me quedé al lado, no me metí en el medio. No, pero me encantó. No me lo esperaba. Ustedes quizás están acostumbrados a verlo, eso no sé. Pero no, eso me encantó. Una energía, algo así vibrante, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, creo yo. Necesitamos algo que nos hace funcionar y querer, como yo ahora me quiero levantar. Y seguir bailando. Me quiero empezar a, qué sé yo, algo, ¿no? Eso. Y yo soy vieja. Yo soy muy vieja. ¿Qué significa ser viejo, Saskia? Tener mi edad. No, pero por eso te digo que no importa. O sea, me encantó eso de las mujeres. ¿Tienen un nombre para las mujeres que estaban bailando? Las zamberas palmilleras. Las zamberas. Yo lo voy a llamar las zamberas, la otra es demasiado para mí. No, pero realmente extraordinario. Y quiero agradecer fantástico, muchas gracias. Yo no sabía que ibas a usar tanto de ese libro, que bueno, ahora me haces recordar. Uno se olvida de los libros que uno escribe. De vez en cuando como te olvidas un poco. Bueno. Ahí también hay una pregunta, no sé si lo recuerdan el resto de quienes nos acompañan hoy, que llevamos ya 2 días hablando de barrios y de ciudades aquí. Una pregunta que lanzaba una vecina a través de una grabación, ¿recuerdan ese momento de hace pues escasamente 24 horas? Una pregunta final que coronaba una serie de reflexiones y era, ¿es esto vivir? ¿Correcto? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Es esto vivir? ¿Es esto vivir, Saskia? ¿Es lo que tenemos? ¿Es nuestra vida es vivir? Bueno, si nuestra vida es morir, no queda mucho, así que caemos simplemente en lo otro, ¿no es cierto? Que sí, es vivir, nuestra vida es vivir. Entonces lo importante es realmente que todos puedan vivir, que sean chiquititos, que sean viejos, que sean pobres, que sean ricos, y ahí es donde falta mucho. O sea, ustedes tienen aquí lo poco que yo vi en vuestra maravillosa ciudad. Ustedes tienen un espacio así en sentido genérico, extraordinario. O sea, hay espacio, hay aire libre, hay mucho. Eso no pasa en muchas ciudades grandes, ustedes lo sabrán, ¿no? La gente está uno encima del otro, casi no hay aire porque hay tanta gente. Entonces, eso también es parte de lo que nosotros, los humanos, hemos generado, que son situaciones extremas que están avanzando y que son muy difíciles de terminar o de eliminar o de reemplazar. Eso sería lo más importante, reemplazar. No sé si me entienden cómo hablo. Sí, muy bien. Así me gusta. La profesora en mí, absolutamente. Me encanta. Sí. El turno de preguntas no hay que abrirlo porque se entiende que está ya abierto. Así que ya conocéis la dinámica habitual. Procesos, bottom-up frases, procesos de abajo a arriba. Aquí hay al menos 8 barrios que están representados a través de sus planes comunitarios, que podríamos entender que son barrios que mucha gente los considera de abajo, pero de abajo en muchas ocasiones abajo, cuando del vos decís subsuelo. Abajo, pues yo soy holandesa, así que me cuesta un poco. Que pobreza. Exacto. Pobreza, miseria, dificultad. ¿Cómo desde estos barrios se puede contribuir a subir no solo la propia realidad de los barrios, sino la propia realidad de esas ciudades que forman parte de los barrios? Sí. Bueno, eso cuando vos empezaste a hablar sobre ese tema, eso es un tema muy importante y vos trajiste bastantes elementos ahí en juego también. O sea, hemos abusado en muchas maneras. Yo no digo nosotros, nosotros estamos todos bien, pero grandes actores como los que mencionaste vos, que han sido nefastos un poco para gente. Y también la indiferencia, uno podría decir, de los que construyeron ciudades, cuán a menudo
no lo hicieron bien, nos fallaron, y especialmente a los pobres. Si sos rico no tenés un problema, más o menos, ¿no? Pero entonces eso también es alarmante. Y claro, si nosotros pensamos ahora en lo que está pasando en el mundo hoy en día, estamos creciendo, los nombres están... También hay mucha gente que se está muriendo, ¿no es cierto?, de chiquitos, porque no tienen bastante comida, a viejos, pero algo vamos a tener que cambiar, porque no podemos seguir así. Yo no digo en todos los lugares no podemos, no, en muchos lugares estamos bien, pero en muchos lugares de miseria, donde hay pobreza, donde no hay suficiente comida sana, donde lo que comen es algo que no deberían estar comiendo, eso está creciendo muchísimo. Y en muchas modalidades yo creo que es algo invisible, es algo que no vemos, que fácilmente no vemos. Y eso también yo lo encuentro muy problemático, ¿no es cierto? No digo que en todos lugares no lo vemos, pero en realidad no lo vemos. Mismo cuando caminamos al lado de un lugar donde está uno de esos que está trabajando, tratando de agarrar algo para comer, etc. No los vemos. O sea, nosotros los humanos tenemos capacidades muy particulares para no notar lo que nos alarma. Porque si notáramos todo lo que nos alarma, estaríamos destruidos. Así que eso es nuestra, ¿cómo decirlo?, nuestra fortaleza, que no demasiado. Pero el demasiado está creciendo en muchos lugares del mundo. Y por ejemplo en Estados Unidos, donde yo vivo, está creciendo. No se habla mucho de eso, pero está creciendo. Hay más y más familias que simplemente no pueden comer buena comida porque no tienen el dinero o porque no... Entonces, algo está cambiando. A mí me gusta también la noción que hemos entrado en una nueva época. Y en nuestros sistemas complejos no es fácil entender que hemos entrado en una nueva época. Entonces, también yo que tengo el lujo de poder viajar, o una persona como vos, de pensar, de leer, etc., tenemos que realmente enfocarnos en esas cosas. Que hay algo que no está bien, y ese algo está creciendo. A mí me causó mucha impresión las mujeres que estaban con los drums. ¿Sí? ¿Los tambores? Con los tambores. Sí, porque eso en sí mismo, yo por ejemplo cuando lo estaba oyendo, no era simplemente, oye, ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. No, era wow, yes, me quiero levantar ahora, por así decirlo. No se preocupe, no me voy a lanzar ahora. Pero esa energía, eso es impresionante. Y hay tanta gente que va perdiendo todo eso. Eso también es alarmante. O sea, la noción de poder hablar, mencionar, ver, eso lo necesitamos. Yo no digo continuamente, no exageremos, pero eso tiene que ser parte del cotidiano, por así decirlo. Un ratito de recarga de energía. Sí, pero algo también que es más que eso. A mí me encantaría poder oír lo que estas mujeres que estaban con los trambones, o ¿cómo se llama eso? ¿Qué es lo que estaban pensando? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que sienten cuando hacen eso? Yo estaba ahí al lado de una cosita ahí, yo sabiendo también, porque te agarra. Esas son capacidades que nosotros los humanos tenemos, y los tenemos para cada día, en realidad, en principio, no siempre, porque yo tengo muchos días donde no lo tengo, pero esas son situaciones, ¿sabés?, que son tan importantes de recuperar, de no olvidarse. Por eso me encantó lo que estaban haciendo. No sé si están aquí todavía algunas de esas. ¿Alguna? The Drummers, allí, sí, allí, muy bien, allí. ahí va, sí. Allí. Sí. Pueden aplaudir. Eso para mí da vida, eso da vida. Eso es vida. Sí. ¿Eso da es vida. vivir? Natalia, ¿quería comentar?
Bien, no sé si... ¿sabes qué, Natalia? ¿Habrá preguntas ahí más allá de los escalones? Seguro que sí. Quieran. Mira, Sí. tenemos Vamos a ver una, qué tenemos preguntas dos... tenemos. ¿Hacemos de una en una? Sí, claro. De una en una. Bueno, ahora hablamos. Sí. Bueno, yo quería preguntarle o reflexionar acerca de lo que ha dicho que en las ciudades y en los barrios que llega un momento en que la gente como que va aflojando, deprimiéndose, y hay otra parte del mundo de las ciudades que se crece y no ve la realidad. He entendido yo así, no sé si he entendido bien, no ve la realidad de digamos, como el sufrimiento o el padecer o el vivir de la otra parte, y no se percata de lo que le va a suceder o de lo que va a suceder, Sí. que nos puede suceder a todos. Sí, sí. Entonces yo le pregunto, después de toda esa experiencia que usted tiene, ¿puede ser posible de que en este mundo cada vez seamos como más egoístas y estemos formando un mundo de ricos, de gente que puede o que no puede pero quiere poder, y vamos olvidando a lo que se suele decir los últimos, que son los que se quedan en estos barrios donde nosotros vivimos, donde la gente no puede ir al cine porque no le ilusiona, porque pasa hambre y no puede pagar el alquiler, donde no puede vivir una vida de felicidad que la otra parte del mundo vive y conoce y que no se le facilita. No solamente en eso, en el empleo, en la vivienda, en el alquiler, en el hacinamiento de la familia. No sé si sé explicarme. Sí, no, yo creo que es un elemento que está pasando y que está creciendo y que es problemático. Yo creo que cuando nuestras ciudades eran mucho más pequeñas, había un poco más por ahí de respeto, mismo a los modestos, no siempre, pero más. Pero ahora nuestras ciudades son enormes. Entonces eso también genera sus propios límites, ¿no es cierto? Y me parece a mí, yo estaba haciendo un análisis de un país del este, que no quiero mencionar, un país de extrema riqueza, algunos de ustedes sí podrán entender de quién estoy hablando, donde este es un ejemplo. Ahora, este es un país de enorme riqueza. ¿Qué están haciendo? Están insistiendo, por un lado, que toda la cuestión de las modalidades que tenemos para plantar, para construir, etcétera, o sea, cosas que destruyen un poco a la naturaleza, ellos critican todo eso y dicen que eso no se puede hacer, etcétera, etcétera. Pero no quiero mencionar al país, es un país de gran riqueza, como ya dije, pero en realidad lo que están diciendo, lo que están tratando de hacer, es ellos quieren tener las buenas modalidades, donde eliminás a las cosas peligrosas, a las cosas, etcétera. Pero para el resto del mundo, y en el caso de ellos, los valores que tienen, son todos sobre cuestiones de ¿cómo decimos esto? A ver, ahí me cuesta. Las modalidades que tenemos nosotros hoy en día de usar los elementos que necesitamos para cocinar, para construir, etcétera, que son muy negativos para nuestra salud. No sé si me explico aquí. Uh-huh. Entonces, ellos tienen un control total casi en el mundo de todo lo que es ese material negativo, pero entonces lo mandan por todo el mundo. Son los principales productores de todo eso, un país riquísimo, 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 pero para ellos mismos han generado formaciones extraordinarias.
totalmente buenas para nuestra salud, pero es solamente para ellos. Mientras que entonces, cuando eso, no sé si me expliqué aquí, es un poco complicada la cosita, ¿no? Pero, ¿entienden? O sea, para ellos mismos se cuidan totalmente con no eliminar, pero el great business que tienen son cosas muy negativas que se venden a gran precios, etcétera, ¿no? Bueno, no quiero decir más porque después me van a matar, además, si lo digo demasiado, pero... Sí, aquí en la primera fila habían levantado la mano, Paco. Buenas noches, señora. Una pregunta, Paco. ¿Usted cree que en algún momento del futuro la pobreza terminará por acabar o aumentará cada vez más? ¿La pobreza? La pobreza general, la pobreza. Mira, lo que yo veo es que va creciendo. O sea, yo creo que, porque además de los realmente los que critiqué ahora, muy poderosos, hay muchas otras entidades que están indiferentes a lo que sufren la gente más modesta, los que no tienen suficiente comida. Estamos en un momento, yo creo, bastante delicado, muy problemático, no va a ser fácil, muchos van a sufrir injusticias, etcétera, y como que uno tiene un poco la impresión que nosotros los humanos we can do only so much. Podemos solamente hacer ciertas cosas. Entonces el desafío que confrontamos un poco es no, podemos hacer más. Mismo si ese más es que cada día yo voy a llevarle a una vieja persona que está sufriendo un poco de comida, mismo si es así, pero algo, en vez de nada. Y esos ricos que yo estaba describiendo hacen el opuesto. Están realmente, o sea, lo que venden a todo el mundo es algo que mata. Entonces, no sé si me explico, pero yo no quiero elaborar demasiado, ustedes entienden. Entonces, ahí cosas están pasando y yo creo que, como dije ya, yo creo que hemos entrado en una nueva época. Pero una nueva época no es que te diga, hola, es una ambigüedad. Esto, ta. Entonces, es bien interesante de esa manera también pensar que la gente que no, porque hay muchas personas que están en una condición muy buena, digamos, comen bien, tienen dinero, van al... Pero hay que empezar a pensar a transversalidad, las otras cosas, los otros, No, yo eso lo siento muy fuerte. Y yo que soy profesora en una gran universidad, una universidad extraordinaria, bla, 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 ¿cuántos de esos estudiantes como que no están en eso? No están. Hay muchos que sí, pero hay muchos que no. Entonces, por eso digo que para mí, a mi manera de tratar de entender lo que está pasando, what the hell is happening here, porque no es visual, no lo podés oler por ahí, no sé, hay tantas cosas, ¿no es cierto? Porque son condiciones que están lejos de donde vivimos nosotros. Entonces we don't get it totally. Pero realmente yo creo que el momento ha llegado que tenemos que empezar a confrontar eso, y eso significa eliminar un poco de comfort, de cosas fáciles, y empezar, está también eso. Cada día yo me levanto, también eso. Lo negativo y qué lindo, ¿no? Pero yo no sé, o sea, los humanos somos lo que somos, ¿no es cierto? Y la variabilidad no es enorme tampoco. Entonces, pero estos son así elementos muy chiquititos que quiero poner también ahí en juego, por así decir. ¿La pobreza es necesaria? Mira, ¿Y los barrios empobrecidos son necesarios? No, y yo creo que muchos de nosotros lo sabemos, pero también es muy difícil cambiar eso, porque las rutinas han aumentado las diferencias, ¿no? de
de protección, de tener todo lo que uno quiere, de nunca tener hambre, de ser cuerpos muy sanos. Pero hay muchísima gente. Y cuando vos ves, por ejemplo, los trabajadores que vienen de zonas más pobres, ¿no? Porque es el único lugar donde pueden ganar dinero, es en ciertos tipos de ciudades, etc. Es terrible. Y siempre hay muertos ahí, ¿eh? Siempre hay algunos que se mueren, porque es demasiado, porque lo que fue. Entonces, yo creo que es un momento que tiene, esta época que estamos viviendo, que tiene cosas muy buenas, esas mujeres tomándolo, y que también tiene cosas muy malas. Y por esto los saudis, lo voy a mencionar ahora porque ya me imagino que ustedes habrán entendido, los saudis son exhibit number 1 para mí, porque son brillantes, inteligentísimos, tienen una capacidad de inventar extraordinaria. Ellos saben exactamente lo que ellos necesitan para estar safe, ¿no? Sanos. ¿Seguros? ¿A salvo? Y saben exactamente cómo lo que están vendiendo va a matar. Bueno. Ahora, si ustedes nunca me ven otra vez, es porque... o sea, lo voy a dejar a eso, digamos. Creo que tenemos más preguntas. Hola. Hola, Saskia. Soy Eva. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno. He hablado contigo al mediodía. Sí, Hemos claro. estado en la comida. Creo entender que lo que querías decir cuando has visto a estas compañeras que tocaban los tambores es que has reaccionado ante un estímulo, ¿no? Que ante algo que te ha sorprendido has reaccionado. Has reaccionado y has logrado participar, has logrado ponerte a bailar. Quizás ante la pobreza, ante las dificultades que vemos todos los días, que tú dices que normalmente estamos en una zona de confort, nos falta esa capacidad de reaccionar ante lo que vemos, porque si reaccionamos sabemos que nuestra conciencia nos va a, digamos, llevar a tomar cartas en el asunto o participar. Sí. Es mejor no reaccionar y así estamos en nuestra zona de confort y no... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, ¿Me explico? creo que entiendo. O sea, yo creo que estamos... ¿Qué nos puede hacer reaccionar? Exacto, por eso decía yo al principio que hemos entrado en una nueva época, pero no es fácil entender qué pasa, qué es distinto, etcétera. Pero yo veo transformaciones brutales, o sea, algunas muy negativas y otras positivas, porque también hay mucho interés hay más inteligencia ahora en términos de las cosas que no deberíamos hacer, o sea, algo también ha cambiado en el positivo, ¿no es cierto? Pero nosotros también los humanos creo que tenemos una capacidad enorme de sobrevivir, ¿sabes? Entonces eso por ahí es una debilidad, y lo digo con un poco de ironía, porque sobrevivir, decís, wow, ya. Pero, no sé, creo que nos cuesta realmente tomarnos en súper serio las negatividades en juego, las malas comidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nuestros cuerpos pueden sobrevivir bastante. O sea, es impresionante lo que podemos. Gente que realmente no come bien. No sé por qué estoy hablando tanto de comer. Yo ni siquiera sé cómo cocinar. ¿Necesitas algo? ¿Unas magdalenas, un café o algo? Yo lo que quiero hacer es levantarme y bailar. Entonces, yo creo que hay elementos en la juventud que están viendo la cosa distinta de como la vemos una persona como yo, que yo soy vieja, ¿no es cierto? Y eso me interesa. Y a menudo they get it right, ¿no? Lo logran bien,
y se pelean por ahí con los padres, porque los padres no están, ¿sabes? Están todavía en la vieja modalidad. O sea que también hay algo muy positivo que se está dando. Pero, o sea, no sé si te contesté la pregunta, pero quería sí mencionar. No, te pregunta ella. Te contesté un poco. ¿Qué es lo que nos puede hacer reaccionar ante todo eso? Tú ves algo positivo, ¿no? En los jóvenes con los que estás, a los que le das clase, pero la población en general, muchas veces, ante todo ese tipo de circunstancias que se están dando a nuestro alrededor, los que vivimos bien, no reaccionamos normalmente, preferimos ocultarlo, preferimos no verlo, porque significa que si nos damos cuenta nos vamos a implicar, o por lo menos debe haber una conciencia de implicación, de mejora, de cambio. De lo que hablamos, de participar de alguna manera para nuestra comunidad. Sí. ¿Qué nos puede hacer reaccionar? Porque no parece que incluso en los barrios donde existen esas dificultades, las personas que están viviendo ese tipo de circunstancias siguen, como tú dices, de una manera, podemos sobrevivir. Sí. Pero ¿de qué manera queremos sobrevivir? Sí. ¿No? Pero creo también que hay más y más gente, especialmente también por ahí los jóvenes, pero también los mayores, que están entendiendo lo que no deberían comer, o sea, simplemente para hablar de comida, o sea, la cuestión cotidiana, ¿no es cierto? Y que están empezando a demandar, por ejemplo, a los que venden la comida que comen, que saquen esas cosas negativas. O sea, hay un poco de eso, ¿no? Y eso en realidad parece muy simple, y uno dice, ¿a dónde nos va a llevar eso? Pero la verdad es que si realmente estas nuevas juventudes, realmente they stick with the project, ¿no? Que realmente siguen, eso puede hacer una diferencia grande. Y vos ya ves que grandes empresas están cambiando la cuestión de la comida un poco. Ahora, necesitamos 3.000 más de eso de lo que está pasando, ¿no es cierto? Pero algo está cambiando. Ahora, yo también he encontrado, especialmente en barrios muy pobres, que todavía se come cosas que en realidad no lo matan un poco a una persona, ¿no es cierto? Así que tenemos muchos problemas y tenemos una creciente pobreza también en varias partes del mundo, que también es muy problemático. Y mismo si tenemos también riquezas extraordinarias hoy en día, o sea, familias que han hecho un dineraz, ¿no? Muchísimo dinero. Esos dos extremos, eso es difícil. Entre, digo, los dos extremos, lo que justo dije ahí, es decir, los que son muy ricos, etcétera, que dónde va, y los pobres, o sea, esos son dos extremos que cada cual está un poco en esa cosa y no va a cambiar. Los ricos, etcétera, los pobres, otra cosa. Entonces, ¿cómo logramos cambiar eso? Que algo tiene que cambiar. Ahora, yo encuentro que con mis estudiantes jóvenes, etcétera, que hay muchos que realmente están cambiando, ven lo que está pasando, ¿no es cierto? Y ahora con la cuestión de los saudis, no quiero decir demasiado, lo están empezando a ver, están empezando a entender algo. Entonces, ¿hay un saudí aquí o no? Los saudis. ¿Saben lo que estoy diciendo cuando digo los saudis o no? Creo que no se entiende bien cuando dice los saudí, quiere decir la gente de Arabia Saudita. Dice Audis, y dice saudis, pero parece que dice Audis. Yo tampoco la entendía. No es el auto Audi. Está hablando con el de Arabia Saudita. El auto saudí, no es lo que yo estaba hablando. Arabia Saudita, la gente, los sauditas en castellano, los sauditas. Sí, pero lo que yo quería evitar. Bueno. Sí. Sí, a ver, porque yo además tengo yo me canto un tango de vez en cuando, así que pregúntenme antes que yo siga hablando aquí. Allí al fondo parece que hay alguien que tiene una reflexión, una pregunta. Si nos puede decir tu nombre. Yo soy Jesús y soy de aquí, trabajo en Palmilla. Y bueno, acabas de contestar un poco a la pregunta que yo te quería hacer, porque
cuando te han preguntado que si es necesaria la pobreza, Ah, yo te quería decir, en una sociedad actual como la que tenemos, ¿cómo encajar que no es necesaria la pobreza en esa dualidad de ricos y pobres? yo creo que ese es uno de los grandes dificultades que confrontamos, porque hay mucha riqueza y hay extraordinaria pobreza también. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, con todas las innovaciones que hemos hecho, que eso todavía existe así? Uno habría, hace 20 años, 30 años, viendo lo que cuando estaban pasando algunas cosas muy buenas, uno se imaginaba, y la pobreza, esa pobreza extrema, esa pobreza que realmente mata, eso ya no va a existir. Hell no. Tenemos más todavía de lo de antes. Y vos ves, por ejemplo, en Nueva York, en ese tipo de ciudad, etcétera, cómo la pobreza ha aumentado. O sea que hay gente que se está simple muriendo en la calle. Estas son ciudades ricas. Estoy hablando de ciudades americanas, pero está pasando también en otras. Entonces, son esas cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Y no es, uno puede, es difícil simplemente decir, es la culpa de los que esto. No es tan fácil, ¿sabes? Es algo, hay algo ahí que no estamos logrando generar como una lógica que nos puede permitir ayudar un poco. Yo no digo que todo se va a volver bien, no, pero que por lo menos que la gente pueda comer. Los trabajadores que vienen de partes a menudo remotas de nuestro planeta, que vienen a trabajar, ¿cuántos mueren ahí y nunca vuelven a sus casas? O sea, ¿cómo es posible que hay tanta brutalidad? Nosotros vamos siempre a tener brutalidad. Eso ya está claro, digamos. Está en no sé en qué, en nuestra propia sobrevivencia, es una manera gentil de decirlo. Pero lo que estamos viendo hoy en día es realmente extremo. Y por eso el caso de los saudis a mí me interesa tanto. Tan ricos. Ellos lo saben. No quieren tener nada que ver con ¿cómo llamamos lo que usamos para los coches, esas cosas? Las gasolinas, etcétera. Ellos nada de eso. Pero eso es lo que venden a todos. Y han ahora lanzado una cosa que aquí hay que eliminar, bla, bla. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Me explico o no? ¿Me entienden lo que estoy hablando? Porque yo a veces no soy muy clara, lo sé. Pero entonces eso yo me quedo ahí. ¿Qué es esto? Entonces esos saudis han decidido que ellos van a seguir vendiendo todas esas malas cosas, pero para ellos lo están haciendo todo perfecto, como deberíamos hacerlo todos nosotros, ¿no es cierto? Ellos son solamente un caso. Se han vuelto en estos últimos 2 días un caso muy famoso. Por eso yo me siento más confortable de hablar sobre esto. Pero eso va a seguir avanzando. O sea, no sé si me explico. ¿Me explico o no? Bueno, muy bien. Qué amor. Hablamos sobre la idiotez de los técnicos. ¿La qué? La idiotez de los técnicos. Los urbanistas. Sí, no, entendí. Yo no, a mí, comparado con algunas de las otras cosas que yo dije... Hay otras idioteces que son muy relevantes, ¿no? Pero hay tequis que son un poco peligrosos, digamos, ¿no es cierto? Eso ya es otra cosa. Pero no, experimentar, claro que también es perdés cosas, o sea, todo, ¿no? O sea, arruinás algunas cosas, Mother Nature pierde un poco, ¿no? La naturaleza. Pero en realidad eso ya se va, como que está manejando un poco mejor su propio futuro, en el sentido que va a ser más razonable. Eso me preocupa un poco menos que algunas de las cosas que he mencionado aquí. O sea... ¿Más preguntas?
A mí me gustaría oír los que no les gustó lo que yo dije. Gente que esté en contra. Voces en contra, voces críticas, Incluso que se hacen. También puede preguntarle usted directamente algo. Pregúntales tú a ellos, porque tienen ¿cuántos planes de comunitarios? 9. Aquí estamos... ¿Han presentado? 8. 8. Han presentado 8. 8, bueno, y 9 en total, ¿no? 9 en total. 9 correcto. planes comunitarios. ¿Qué les preguntarías tú a ellos de sus problemas presentes ¿Estos y son futuros? nuevos planes? No, 9. En total 9 han presentado. Pero son nuevos, 9 planes. No, la mayoría tiene ya su trayectoria, sí. Ajá. ¿Y qué tipos son? Yo no sé lo Bueno, pues son somos maneras de hacer, que era justo el nombre de la ponencia de la mesa anterior, metodologías, formas de intentar que nuestros territorios estén en una situación mejor, haciendo también protagonista a la gente que vive en esos territorios. Muy bien. De ese cambio. Yo estoy dando aquí una explicación, pero si alguien levanta la mano y... Por eso le preguntaba me encanta, al principio sobre la importancia sí, de estos procesos de abajo arriba, sí, porque es algo que nos palpita mucho, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que incluso a veces pues la gente se cabrea porque estos barrios son juzgados como un cuarto trasero de las ciudades, sin ver las potencialidades que existen también. La gente que está aquí y la manera de relacionarse es parte de esa potencialidad que no existe en otras partes de nuestras ciudades. Sí. Pero eso lo noté aquí en esta ciudad también. Uno lo siente eso, realmente. Yo creo que con tu experiencia, sí, ella ha visto muchas cosas de estas. Ella, por ejemplo, ha estado viviendo en Chicago 9 años y todo el mundo la consultaba y estaba en relación con toda la gente que estaba en Urban Planning. En Nueva York también, ella ha conocido todos estos grandes poderes y esta gente especialista de la ciudad. Yo creo que tienes que recordar al menos de cómo veías, cómo escuchaban esa voz. Por ejemplo, cuando estabas en Chicago, les recuerdo, en Chicago ella estaba en el campus, que es el South Bank, ¿no? Como se llama, la parte esa de Chicago, que estaba la Universidad de Chicago y estaba ella ahí trabajando donde era su departamento. Y era uno de los guetos famosos de barrios negros, en el mismo sitio donde estaba ese campus de esa universidad de Chicago de superélite. Sí. O sea que ahí había muchos temas de urbanismo y de comunidad. Sí. A ver, no sé si recordabas si los técnicos de la época que tú habías conocido de primera mano, si escuchaban esas voces de la comunidad o no. Bueno, esa era una universidad muy, muy particular, excelente. Algunos dicen la última universidad realmente alemana, pero yo no sé esa parte. Pero es verdad, esa Chicago fue una ciudad muy particular, ¿no es cierto? Porque realmente tenía una gran concentración de trabajadores que eran todos... ¿cómo decimos esto en negros? ¿Negros? Sí, población afroamericana. Sí, afroamericanos y otros. Y esa universidad, y era también una época de gran pobreza y grande brutalidad. Estados Unidos ha tenido momentos en sus grandes ciudades de una capacidad brutal, que realmente no podías salir a la calle porque te iban a matar. Y Chicago era famosa y siempre había combates que se mataban entre ellos y de todo. Y también la gente pobre sufrió mucho, el clima te mata, es tan frío. Entonces, eso me causó a mí una gran impresión. Yo estuve 9 años en Chicago y yo escribí, yo creo, mis mejores libros salieron ahí de Chicago, ¿no es cierto? Porque era tan extremo eso. Ahí yo vi una parte de Estados Unidos que yo no había conocido y que tampoco, por ejemplo, en Manhattan lo vas a ver tan fácilmente. Pero mataban a gente, cada noche había alguien que se moría ahí, ¿no? En una pelea o algo así.
Entonces, eso, pero esa universidad se quedó en ese lugar, o sea, no se fue. Siempre te decían, cuídate, 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 pero a la larga yo creo que hoy en día es una gran ciudad esa, y hay muchas cosas muy buenas que están pasando ahí. Es en realidad una ciudad más interesante que Nueva York, así que algo pasó también ahí. Hubo bastantes batallas, pero batallas buenas, batallas que llevaron a algo. Y eso creo que es muy importante también reconocerlo, ¿sabes? Así que agradezco no sé quién lo mencionó, vos, sí, que eso me causó una gran impresión a mí. En realidad fue una batalla más honesta de lo que yo vi en Nueva York, porque yo después fui a Nueva York, a vivir a Nueva York, a la universidad ahí. Entonces eso es muy importante, eso me quedó también a mí mucho, una presencia así importante. ¿Alguno de ustedes es de Chicago o conoce Chicago? Sí. La imagen, el barrio del que hablábamos al principio en Chicago, también sale en algún momento en las imágenes, no me acuerdo. Claro, es difícil seguir todo el documental así, pero hay una parte que empiezan las políticas de demolición. O sea, si por una parte habían las políticas de construcción de las towers, que es como aquí, ¿no? Que era más o menos la misma época también. Luego y hay las políticas de demolición. No sé si lo habéis visto, que si habéis seguido las imágenes, que empiezan a ver grandes, a explotar edificios por todas partes. Y uno de los ejemplos que sale es donde estaba ella. Esa zona del South Chicago, de población negra, que hacen eso, dicen, esto no va bien para el tema de del diseño de las ciudades, esta visión vertical de la ciudad, que bueno, que había estado tan descrita en todos estos estudios, no va bien para la comunidad, no sigue la voz de la comunidad, hay que destruirlo, vamos a buscar otro modelo para acabar con todos estos males, ¿no? Se habían ido, eran en estas políticas de otra vez de tirar los bloques, ¿no? De tirar los bloques abajo. Yo creo que en España no lo hemos vivido tanto, ¿no? Este tema. No, yo creo que Europa en general ha sido distinto, no tan brutal. O sea, Estados Unidos ha sido bastante brutal, ¿eh? No, ¿alguna experiencia al menos del equipo de Palma Palmilla? Cuando hemos visitado Alemania sí había algún tipo de política pública de demolición de bloques, ¿verdad? Y incluso creo recordar, si no, creo que Carlos estaba en esa embajada palmillera en Alemania y le preguntábamos, ¿pero la habéis hablado con los vecinos? Y los urbanistas decían, no. ¿Cómo era aquello, Carlos? Me tocó, buenas noches, soy Carlos. Me tocó ser embajador, un título muy chulo, embajador del conocimiento de Palma Palmilla. Y me tocó viajar por ahí por algunos países de la Unión Europea. Y uno de ellos, ¿no se escucha? ¿Sí, no? Sí. Uno de ellos fue Alemania. Nos llamó mucho la atención, y también estuve en Budapest. Y nos llamó mucho la atención como estas políticas que está contando Natalia, de buena primera, habían construido edificios grandes, de buena primera los cortaban. Habían decidido que había población mayor, que había que reducir el tamaño de los edificios, que había que construir una senda verde por aquí y había que echar ese edificio abajo. Pero lo que más nos llamó la atención es que lo hicieron sin contar con los vecinos. ¿Es que qué con los vecinos? No contaron con la gente. Preguntar a la gente qué opináis sobre el Otra vez el mismo problema, siempre el mismo problema, que las políticas de desalojo, que nunca había es la voz de la comunidad. Cuando no hay la voz de la comunidad, los problemas emergen, ¿no? Nos encontramos con la historia que decía Saskia de los de arriba y los de abajo. Yo iba representando a un plan comunitario que no tenía dinero, pero sí tenía formas de trabajar, y me encontré con gente que sí tenía dinero, pero no tenía formas de trabajar. Entonces me llamaba mucho la atención como estaba todo tan mal repartido, ¿no? Gente con dinero que no sabe cómo usarlo y nosotros que sabemos cómo usarlo sin tener el dinero. Muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, pues no sé, si no hay más preguntas, son las 8 de la tarde.
Hay una mano levantada, así que, Carlos, ya que tienes el micrófono. Soy yo otra vez, que como soy embajador, pues puedo hablar más. Muy bien. Solo no quiero hacer ninguna pregunta ni nada, solamente quiero decir una cosa. Quiero dar las gracias a toda la gente que nos acompaña, especialmente a Saskia y a Natalia, pero especialmente a Saskia, porque nos has puesto en el mapa, has puesto a Palma Palmilla en el mapa de la actualidad. La gente nos pregunta, ¿cómo habéis conseguido que venga Saskia a Palma Palmilla? Pues ha venido. Llevo toda la tarde presumiendo que estoy tomando café, comiendo, hablando, bailando con una príncipe de Asturias. Y la gente está diciendo, sois unos cracks, ¿cómo lo habéis conseguido? Si eso no lo hace nadie, pues nosotros lo hemos hecho aquí en Palma Palmilla. Así que una forma de agradecerlo, yo creo que es porque le tenemos que... Yo soy de pedir muchos aplausos, pues vamos a darle un aplauso fuerte a Saskia, ¿no? Gracias. Qué bien. Muchas gracias, Saskia, muchas gracias, Natalia. Carlos, no sé si hay alguna cuestión de orden que tengamos que esté bien. No, escúchame, nada, que es que tenemos un debate los Carlos. Ajá. Los Carlos. Los Carlos. Sí, Porque- se llama Carlos también. Carlos y Carlos. Y Carlos. Y además somos como 4. Está diciendo, le tengo que decir a Saskia que ha dicho que es vieja y no se dice eso. Aquí en Málaga se dice que vieja es la ropa. Aquí somos mayores, personas mayores. Bueno, se acabó la cosa, ¿no? Sí. Está ahí. Sí, esta vez, ahí va. Es una mezcla de cosas. Aquí me lo